¿Ustedes habían llegado a ver agua así de verde? Hace poco estuvimos explorando las montañas nevadas de Ruidoso, en Nuevo México. Si todavía no han visto ese video, en cuanto terminen vayan a verlo porque estuvo increíble. Ahora nos espera algo totalmente diferente. Arena blanca, agua color esmeralda y un clima perfecto para disfrutar al máximo. Nuestro próximo destino es Destin, Florida. ¿Alguna vez soñaste con recorrer Estados Unidos en una casa rodante? Desde increíbles parques nacionales hasta pueblos escondidos, te mostramos todo lo que hace único viajar sobre ruedas. Tips reales, historias auténticas y rutas que te inspirarán a vivir la libertad del camino. Esto es Aventuras en RV con Jorge Herrera. Suscríbete y acompáñanos en esta gran travesía, donde estaremos publicando un video semanal de este estilo de vida increíble. ¿Listos? ¡Arrancamos! Es muy importante entender cómo funciona el sistema eléctrico del RV, tanto cuando estamos conectados en un campground como cuando viajamos en carretera o incluso cuando el vehículo está guardado. Así que vengan y les muestro cómo funciona. Ahora aquí desconectamos la electricidad que tenemos de 220, se desconecta y hacemos la conexión del RV a la camioneta. Entonces aquí lo conectamos aquí a la camioneta y tenemos electricidad. El próximo paso a seguir es conectar el panel solar o la electricidad que viene aquí a este lado lo prendemos aquí para que la batería solar empiece a cargar y el panel solar es el que le va a dar la carga. El próximo paso es subir las patas. Esas patas las subimos eléctrico. Como pueden ver aquí, le hundimos para subir las patas de adelante y aquí ya empiezan a subir. Dos horas después. 6 horas después. 3 horas después. Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. El siguiente paso es sacarlo, desconectar este cable que es el cable que nos da la electricidad cuando estamos en el campground. Bueno, ya aquí ya sacándolo y comienza nuestra aventura en Destin, Florida. Arrancamos nuestra travesía desde Fort Worth, Texas. Por delante, más de 600 millas de carretera, paisajes que iban cambiando a cada tramo y muchas horas al volante antes de llegar a nuestro destino final. Pero con cada milla recorrida, la emoción crecía porque nos acercamos un poco más a esas playas de agua esmeralda que tanto soñábamos. Bueno, aquí podemos ver que estamos a 3 horas y 40 minutos, 231 millas para llegar a nuestro destino de Destin. Aquí pueden ver los avisos, las carreteras
Los que viven fuera en otro país, pues ven las carreteras planas, y esto es muy agradable, compartir en familia, disfrutar. Ya estamos aquí entrando a Florida. Aquí ya salimos de un estado para entrar. Bienvenidos a Florida. Pueden ver los paisajes, los árboles, la diferencia de las carreteras tan bonitas. Y ya solo nos queda 1 hora y media para llegar a nuestro destino final, que es Destin. Y también pues podemos ver la tranquilidad, las carreteras tan bonitas, aunque a veces hay unas que tienen unos huecos y están un poco, no tampoco que estén en tan mal estado, pero sí un poco como que necesitan que las arreglen. Y también tenemos unos invitados aquí que solo vinieron a dormir, como las puede ver. Aquí tengo una pirringa y tenemos la hermanita que están solamente durmiendo. Y aquí la apreciada Barbie, que la tenemos aquí atrás. Ella solo habla cuando le da hambre, el resto del tiempo no. Tenemos a la preciosa Barbie, ahí la pueden ver a la Barbie. Barbie, al menos diga buenas tardes. Watch out, vehicle on shoulder ahead. No, watch out, no. Barbie. Levántate, Barbie. Después de muchas horas en la carretera, por fin llegamos a Destin, Florida. Durante los siguientes días nos íbamos a alojar en un RV campground, que básicamente es un parque especialmente diseñado para casas rodantes o campers. Allí cada viajero puede estacionar su RV, conectarse a la electricidad, drenajes que son de las aguas negras, de los sanitarios, de la ducha, de la cocina. Hay unos que tienen hasta gimnasio, área para jugar los niños. En muchos casos, y la mayoría prácticamente, hay piscinas o zonas de recreación. Sí, es como un camping, pero pensando para quienes viajan sobre ruedas. Al llegar decidimos descansar, porque a la mañana siguiente la playa nos estaba esperando. Esto es lo mejor, un día de playa. Celular número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. ¿Dónde es el tuyo? El mío. O guardado. Porque estamos en la playa. Yo sé que todos ustedes se estarán preguntando por qué el agua de este lugar es de color verde. La respuesta es muy sencilla y se resume en 3 puntos. Primero, la arena de Destin está formada por cuarzo muy fino y blanco, que refleja la luz del sol y hace que el agua se vea más clara y brillante. Segundo, en el Golfo de México abundan diminutos organismos llamados fitoplancton. Gracias a la clorofila que contienen, hacen que el agua se tiña con un hermoso tono verde esmeralda. Y tercero, como aquí casi no hay sedimentos ni contaminación, el color se percibe mucho más nítido y transparente. Todo esto se combina para darles a Destin, Florida, ese color verde tan único que la convierte en un verdadero espectáculo para la vista. En nuestro tercer día en Destin, amanecimos con una sorpresa no tan agradable. La playa estaba cerrada, el oleaje era demasiado fuerte y acercarse resultaba peligroso. Pero lejos de desanimarnos, lo vimos como la oportunidad perfecta para explorar el resto de la ciudad. Y fue ahí cuando descubrimos que, aunque la playa era la atracción principal, Destin tenía mucho más que ofrecer. Mire esta arquitectura pero tan hermosa.
En nuestro recorrido llegamos a un centro comercial lleno de tiendas de todo tipo. La mayoría eran boutiques bastante lujosas y, como imaginarán, nada baratas. Había de todo: ropa, jabones artesanales, accesorios para mascotas, velas. Pero las que más me llamó la atención fue una tienda de arte. Ahí, cada rincón parecía una pequeña galería. Hi, good morning. Estos son unos cuadros, una belleza de cuadros aquí. Qué bonito. Con el apoyo de ustedes, mis amigos, suscríbanse, denle a la campanita para que les notifiquen cuando les lleguen los nuevos videos. Y acuérdense que esto es un proyecto nuevo, pero Dios mediante, vamos adelante en Aventuras con Jorge en RV. En Colombian Cargo, entendemos lo importante que es mantenerte conectado con tus seres queridos y tus negocios. Por eso, te ofrecemos un servicio de envío de carga rápido, seguro y confiable. ¿Necesitas enviar paquetes, documentos o cargas desde Houston a Colombia, México o Venezuela? Tenemos la solución perfecta para ti. Nos aseguramos de que tu paquete llegue a tiempo y en perfectas condiciones, seguro y sin complicaciones. Colombian Cargo, más de 20 años sirviendo a la comunidad en Houston. En nuestro cuarto día nos fuimos en lancha hacia uno de los lugares más famosos de Destin, Crab Island. Si ya el agua en Destin nos sorprendía con ese color verde increíble, aquí fue todavía más impresionante. Crab Island no es realmente una isla, sino un banco de arena en medio del mar. Llegas en bote, anclas y el plan es disfrutar del ambiente. Música, flotadores, comer en el agua y, claro, ese mar verde esmeralda que nunca deja de asombrar. Ya en nuestra última noche en Destin, fuimos a recorrer el Harbor Walk, ese lugar perfecto para despedirse. Restaurantes junto al mar, tiendas, música en vivo y todo iluminado con un ambiente festivo. Una manera espectacular de cerrar el viaje. En una zapatería y ahí está gente hispana también aquí. Y aquí tenemos a Juanito y compañía. ¿Hablas español? Sí. Yo creí que hablas... ¿De dónde? Puerto Rico. Puerto Rico, nene, donde tenemos los frijoles, gandules y el mofongo. A la mañana siguiente llegó el momento de despedirnos de Destin, un lugar que nos regaló playas de agua esmeralda, atardeceres mágicos y recuerdos inolvidables. Sin duda, un destino al que siempre vamos a querer volver. Gracias por acompañarnos en esta aventura. No olviden dejar su like, comentar, suscribirse y activar la campanita para no perderse el próximo video, donde les contaremos algo muy especial.